Con este delicioso mousse de fresa y el exquisito pastel de cajeta y chocolate, ideal para rematar una comida familiar, cerramos el programa de hoy. Y no se olvide, lo importante no son los ingredientes. Lo importante es la pasión y el corazón con que se combinan esos ingredientes. Los espero mañana en otro programa más de Corazón de Melón. ¡Corte! ¡Corte! ¡Entendimiento! ¿Cómo la ves? Vengan a limpiar este mugrero. Mousse de fresa, ¿eh? Pastel de cajeta y chocolate. Qué original, qué novedoso. Me cae que estoy, cabrón. Este pinche programa va de mal en peor, ¿eh? Precisamente eso quería hablar contigo. No te las pilas, maestro. Busca mejores recetas. Digo, el rating está de la mierda, cuate. Por favor. Felipe, luego hablamos. Tengo que ir a dar por clases. favor. Felipe, suéltame. Tomás, tu papá nos prometió un programa de éxito permanente, que los niveles de audiencia iban a ser tremendos. ¿Dónde está? Entonces, reclámale a mi padre. Yo estoy hasta la madre. Pues yo también, cuate. Digo, ahora resulta que yo tengo la culpa. ¿Qué pasa? Amigos y amigas, quiero pedirles un momentito de silencio, por favor. Quiero darle las gracias por haber venido esta tarde en masa a recibir a mi hija Rosa. Es para mí un orgullo como madre el saber que todo el pueblo la quiere y la recibe de vuelta con tanto cariño. El autobús de la tarde está por llegar y mi hija viene en él. Rosita tiene que ser motivo de orgullo para todos nosotros. Mi hija triunfó en la capital. Logró salir adelante a pesar de todas las dificultades que la gran ciudad le impuso. Yo soy Lucero Ibarra, la amiga del alma de Rosita. Bueno, por eso hay algún extranjero que no me conozca. Rosita es mi ídola. Y yo me siento muy orgullosa de haber sido siempre su mejor amiga. Ella es lo mejor que hay. ¡Nada de ponerse nervioso! ¡Nada de ponerse nervioso! ¡Hay que conservar la calma, la calma! ¡La banda! ¿Qué demonios pasa con la banda? ¡El autobús! ¡Llegó el autobús! Volví.
¿Y de qué habrá sido el pastelito? ¿De merengue o de chantilly? Y no se olvide, lo importante no son los ingredientes. Lo importante es la pasión y el corazón con que se combinan esos ingredientes. Los espero mañana en otro programa más de Corazón de Melón. Toda mi vida ha sido como inventar recetas de cocina. Algunas veces sale algo apetitoso, otras insípido y algunas más sosísimo, horrible. Hoy fue el día que, sin proponérmelo, comenzó un nuevo menú. Apuntemos entonces. Ella es Lucero, mi mejor amiga, la que le da sazón a mi vida. Ajonjolí de todos los moles. Le choca que le digan Lucerito. Es que ¿a quién le puede gustar esa cursilería? Bueno, me gustaría llamarme Lucerito. Anoche tuve un sueño aquí en la plaza. Cochino. Me encantan las cochinadas al aire libre. Ay, no, era un sueño lindo y yo estaba bien feliz. Ay, no, Rosita. Cada vez que tienes un sueño lindo y triunfas en la capital, ocurre una fatalidad. Ay, no, que la boca se te haga chicharrón. Ay, no, mejor que se te haga otra cosa porque a mí el chicharrón me encanta. No falla, Rosita. Alguna fatalidad se nos va a venir encima, vas a ver. Bueno, ¿vamos a pegar los carteles que nos quedan o no vamos a terminar nunca? Ahí viene un ingrediente clave. Se llama Fernanda. Y es como el vinagre que le da sabor al plato. Pero si se pasa, agria. Y la odio con toda mi alma. La odio porque la envidio. Mucho. Ay, ¿qué nos va a decir ahora? Que se quiere morir porque le salió un grano y no sabe si cortarse las venas o dejárselas crecer. ¡Una carta! ¿Para mí? No, para mí. Es de mi rey, de mi novio. Viene a verme. Tiene su olor, miren. ¿Ya tienes novio? Lo conocí en México. Muéranse de envidia. ¿Ya tienes novio? Ay, sí, claro. Y mi rey dice que va a venir aquí a Monte Alto unos días a pasarla conmigo. Ay, yo lo voy a acompañar en sus vacaciones. Dile que la odias más que a nadie en el mundo y que darías lo que fuera por vivir su vida, aunque sea una semana. ¡Qué padre! Ay, vámonos, tenemos que ir Sí. Cuando llegue mi rey se los voy a presentar. Ay, es tan guapo. Se van a llevar una sorpresota. ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar ahí? Ahí allá, hombre. No sé, papá. El caso es que necesito descansar porque estoy muerto. Sí, claro. Oye, pero que no se te olvide que la semana que entra tenemos la cita con los socios para el local del nuevo restaurante Polanco, ¿eh? Papá, apenas y me estoy dando abasto. ¿Y tú quieres que abra otro restaurante? Así son los negocios, hijo. Primero trabajas y te sacrificas y luego te dedicas a disfrutar el dinero. ¿Cuando estás en un asilo? No, Pero no te estoy hablando en serio, papá. Sí, Margarita.
¿Eh? No. No. No, Margarita, el jueves a las 3. Sí, los quiero el jueves a las 3 en mi oficina. Mire, yo estoy saliendo ahorita para Veracruz por lo del embarque. Y los quiero el jueves a las 3. ¿Mm? Sí, los bolovanes, sí, me acuerdo. Ahí está Margarita, es que es garocho. ¿En qué estábamos? En que estoy cansado de todo, papá. Ay, por Dios, Tomás, eres muy joven. No tienes ni edad ni derecho para estar cansado. ¿Qué queda para mí, entonces? Sí, papá, pero yo no quiero ser como tú. Sí quieres ser como yo. No, papá. Un triunfador. Por algo me pediste que fuera tu manager, ¿no? Porque me admiras o no. Sí, papá, te admiro, pero estamos hablando de otra cosa. Sí. Señor. Margarita. Ah, sí. A ver. Sí. Ah, ¿qué pasa? No. El embarque no es de Cabernet. Es de Merlot. Es que hay que saber. Merlot. Ay, no me voy a olvidar de los bolovanes. Ay, Tomás, ¿no has entendido que eres... Bueno, digo, tienes en tus manos una mina de oro. Ya estás en los medios, tienes un restaurante, das clases, tienes un programa de televisión y todo gracias a mi marketing. Sí, papá, pero estoy cansado de todo eso. Eres el mejor chef de México. Bueno, si no el mejor, por lo menos el más publicitado. Y eso hay que capitalizarlo y de eso me encargo yo. Mira, papá, no sé, yo sí creo que es buena idea que me vaya a Monte Alto unos días con Ay, ya te lo expliqué, hijo. Primero trabajas y luego descansas. Mira, hay unos cruceros para jubilados. Ay. Oye, esa noviecita que tienes en ese pueblo... Fernanda. Esa. Oye, me gustaría conocerla. Las mujeres son una bendición. ¿Verdad que sí? Pero quitan mucho tiempo. Mira, tú sabes que a mí no me gusta meterme en tus cosas, pero ¿por qué no la traes a México unos días? Y vemos. Vemos. ¿Qué vemos? ¿Qué vamos a ver, eh? Anselmo. Ni que me fuera a dar el visto bueno, ¿eh? Me trata como un niño, Anselmo. Sí, mi niño, ya, tranquilo, yo lo arreglo. Ahorita hablo con él. ¡Voy, señor! ¡Huicho! ¡El portón! Pues Margarita, ya saben andar en bicicleta. Y agradezcan que hoy no compré chayotes porque los que salen más buenos son los espinosos. ¡Escuinclas babosos! Bueno, por lo menos tengo buena amortiguación. Bueno, pues hasta aquí el entremés. Acompañado por un pueblo chico y pintoresco como aperitivo. Con su hermosa, rozagante y muy sabrosa aceituna. O sea, yo. Si no me lo digo yo, ¿quién? ¿Y ahora sigue?
Pues ya no tarda en llegar al autobús con el galán. Guapísimo, escultural y lo máximo de Fernanda. Yo creo que todo es mentira, ¿eh? ¿Quieres? Por favor. Lucero, Rosa. Y vino con toda la familia. Ay, Rosita, yo no quiero estar aquí cuando el supuesto novio no llegue y Fernanda haga el ridículo desmayándose. Porque lo del novio se tiene que ser mentira. Fernanda no puede haber conseguido novio antes que nosotras. Ay, ya, vámonos a mi casa y te preparo algo de comer, ¿sí? Lo que quieras. Órale. Vamos. ¿El autobús? Ahí viene el autobús. Paso con calma, momento. Primero baja. Buenas tardes. Buenas tardes. Rosita, ¿de verdad viene con alguien? ¿Ves al chavo, Rosita? novio. ¿Lo ves? No. Ven, te voy a presentar a mis amigos. Sí. Vamos. Santo niño de Chavas, Atocha. les presento a Tomás, mi rey. Hola, mucho gusto. Algo inteligente, Rosita. Este es el momento de decir algo inteligente. Hija de la chingada. ¿Estás bien? Albahaca. ¿Cómo te sientes? Hueles a albahaca fresca, recién cortada y ahumada. ¿Puedes respirar? A ver, déjame te ayudo. Ay, no, qué vergüenza. No, yo no. ¿No te duele la cabeza? Cuando te caíste, te pegaste muy fuerte en el suelo. Sonó feo. Como hueco. ¿De veras te sientes bien? Sí, tengo buena amortiguación. A ver, siéntate con cuidado que te puedes marear. No, yo ya me voy. No, no, cuidado. ¡Au! Me llamo Rosa. Tomás. Sí, Tomás Santa Cruz. Todo el mundo te conoce por tu programa de cocina Corazón de Melón. Yo lo veo siempre y lo grabo y te digo una cosa. Yo pienso que mi corazón es como un melón. Redondito, dulce, jugoso y con harta azúcar. Ay, Dios de una. Perdón, con permisito. Lo bueno es que no pasó nada. Ay, es que Rosa es tan simpática. Sí. Ay, se me ve precioso, ma. A mí me parece un poquito recargado, pero lo hice tal como tú querías. Ay, me fascina, está padrísimo. ¿Y si le quitamos la florecita para que no se vea tan recargado? Ay, no más, sí está bien. Parezco un soufflé de fresas y eso es bueno. El postre es un buen remate. Oye, vieja. ¿Y ahora? ¿Dónde guardaste mi escopeta, Necesito limpiarla para mañana, pues. Tú la dejaste, creo que encima de la mesa. Otra en vez la con lo cocina. mismo, ¿no? Me faltaba añadir Vieja, lo que formalmente pasa es que estos siempre ingredientes. ando cambiando las Mis cosas padres. de su lugar. Marta, ama de casa y costurera en sus ratos libres. Es muy dulce. Lautaro, nuestro jefe de familia. Minero y cazador en sus ratos libres. Pero está salado. ¿Para qué le dejas donde quiera? No le gusta agarrar mi escopeta, pues antes le gustaba agarrármela. No me gusta agarrar, entonces te dije que no la dejara. Pues Papá, tienes que- ¿no te parece que estoy preciosa? Pero cómo no, preciosísima, mija. Y hueles como... A vainilla. Por eso decía yo que hueles como a vainilla, entonces te ves como bizcocho de fresa con vainilla. Eres genial, Lautaro. Qué Lautaro tan chistoso, pues. Ay, pues con este vestido y mi perfume de vainilla voy a ser la reina de la fiesta. Van a ver. Eso. Gorda, pero con amor propio. Esa es mi hija, ¿verdad, Dios?
Entonces, ¿qué vieja con mi escopeta? Sí, hombre, mañana salgo de cacería temprano, pues. Pues tú la dejas en la cocina. Yo te lo he dicho mil veces que Otra no vez salgas. con lo mismo, hombre. Pero si siempre me haces lo mismo. Tomás y yo nos conocimos en México, cuando yo fui a los estudios de tele. Sí, estaba haciendo cola para entrar al programa. Y fue amor a primera vista, ¿verdad, mi rey? Ajá. No. Qué romántico, ¿no? El papá de Tomás es dueño de unos viñedos, donde se hacen vinos. Bueno, y de muchas otras cosas. Y tienen un coche padrísimo, ¿verdad, mi amor? Sí. Me muero de ganas de conocer a tu papá. Es que cuando yo fui a México, su papá no estaba. Porque andaba en Europa, en Francia. Ay, a mí me encantaría ir de luna de miel a París. ¿A ti, Rosita? Rosita es cocinera, como tú. Lucero, él es chef, no cocinero. Ay, bueno, pero cocina, ¿no? Rosita cocina como las diosas. Es como si tuviera manos mágicas. Tal vez algún día deberías de enseñarme uno de tus platillos. Ay, no, son puras exageraciones de Lucero. ¿Y qué tipo de cocina haces? ¿Alternativa, nouvelle cuisine, fusion? Ay, no, yo no sé qué tipo de cocina hago. Ni siquiera sé muy bien por qué cocino. Supongo que porque me gusta que los demás coman rico y porque me gusta comer también. Sí, eso es cierto. A mi amiga le encanta la tragadera. Solo sé que cuando cocino, el tiempo se me pasa volando. No me doy cuenta si afuera hay sol o luna o si hace frío o calor. Ay, me da una cosa rara aquí en la panza como un cosquilleo. Como lo que se siente cuando uno se enamora. Por eso sé que me gusta cocinar, porque cada vez que amaso, que pico cebolla, chile, o cuando corto un tomate para hacer un ceviche, siento ese revoloteo en la barriga y eso me hace sentir viva. Me gusta tomarme todo el tiempo necesario para preparar un platillo. Me gusta oler los alimentos, me gusta empezar a preparar algo sin saber qué es lo que voy a hacer. Tengo suerte porque hago lo que me gusta. Hay tanta gente que no hace lo que le gusta, tanta gente que anda corriendo de un lado a otro y no tiene tiempo de disfrutar nada. La cocina para mí es como un refugio. Todo está bien cuando cocino, todo lo malo se arregla. Wow, Rosa. Me gusta que me digan Rosita. Wow, Rosita. Ay, me encanta esta canción, mi rey. Vamos a bailar. Pero espérame, estamos platicando. Tomás, tú viniste a verme a mí y conmigo vas a estar. ¿Nos disculpas? Permíteme. Oye, Lucero, ¿quieres bailar un rato? Vamos a bailar, Rosita, ven. A veces siento que todos tienen algo mejor que hacer que estar conmigo. La sopa aguada muchos se la saltan porque no les gusta. Fernanda un día me dijo que era más fácil saltarme que rodearme. Y me puse triste, como ahora. Peor para él. Mis
labios tienen sabor a vainilla. Supongo. ¡Rosa! Digo, Rosita. ¿Por qué te fuiste de la fiesta? Tengo sueño y hambre. ¿Y Fernanda? Se quedó en la fiesta. Yo salí a respirar este maravilloso aire fresco. Me encanta el olor a vainilla. Hacía tanto tiempo que no olía algo con tanta fuerza. A lo mejor como fumas, por eso. Cada vez que te veo estás con un cigarrito en la mano. Es muy malo y más para quien cocina, ¿eh? Cuando te oí hablar acerca de los motivos por los cuales cocinas, me di cuenta que yo tenía los mismos motivos. Cuando estaba frente a una olla, cuando tenía que crear usando mis propias manos, yo también sentía algo en el estómago. Nunca lo había pensado, pero yo ya no siento eso. Estoy tan ocupado en armar el menú de un nuevo restaurante, preparar mi programa de televisión o preparar mis clases. Cuando te vi, yo confirmé que tenía que parar un tiempo. Tengo que parar para volver a enamorarme de lo que hago. Te envidio, Rosa. Este es un gran momento para cambiar mi vida. Por fin me doy cuenta que lo que yo quiero es una vida distinta. Una vida simple. Una vida como la tuya. En un lugar como este. Ay, mi vida. Claro, mi vida simple. Por eso tomé una decisión. Y tiene que ver conmigo. Ay, mamá. Claro que tiene que ver contigo. Tú la provocaste. Voy a pedirle matrimonio a Fernanda. Tú me hiciste ver que la vida tiene que ser sana, honesta, auténtica. Lo que voy a hacer cuando regrese a la capital, le voy a pedir a Fernanda que se case conmigo y nos vamos a venir a vivir aquí. Eso es lo que yo necesito. Formar una familia, establecerme, salirme de casa de mi papá. ¡A huevo! No mames. Dile que lo odias con toda tu alma, que es un traidor y un desgraciado. Dile que lo maldices a él, a Fernanda y a su futura Nada más me estás descendencia. haciendo menso ahí con las clases, con el programa. Díselo. Qué padre. Cobarde. Y todo te lo debo a ti, Rosa. Perdón, Rosita. Gracias. Muchas gracias. Ay. ¿Qué tal? Muy buenos días, soy Tomás Santa Cruz y les doy la bienvenida a otro programa más de Corazón de Melón. El día de hoy vamos a preparar un delicioso mero empanizado con pepitas, acompañado de una salsa tártara a la mexicana y unas verduras glacé. Aquí tenemos el mero ya hecho, la salsa y las verduras.
¿Por qué la gorda siempre se aparece donde nadie la llama? ¡Rosa! ¡Cuidado! ¡Camión! Fernanda, abre los ojos, por favor. Tomás, ¿qué les pasó? No me hagan esto. No se muevan, por favor, no se muevan. Ay. Rosita, ¿qué pasó? Fernanda y Tomás se cayeron del caballo, están inconscientes, Lucero. Hay que avisarle a sus papás, se van a morir. No, ay, sí, tenemos que avisar al papá de Tomás en la capital. Vamos, tenemos apúrate. que avisarle también. A lo mejor en sus cosas ven su teléfono, hay que pedirle. Esto no es mi culpa, ¿verdad? ¿Cómo? No es mi culpa que Fernanda haya tenido este accidente, ¿verdad? Claro que no fue tu culpa, Rosita. Fue la fatalidad. Camina. Yo jamás quise que le pasara una cosa así, te lo juro. Yo no soy mala, soy tantito envidiosa nomás. Que no fue tu culpa. Sí, tus sueños nos traen una fatalidad, pero no tan fatalidad como esta. Ya, tranquilízate, vámonos. Ocho. 4, 8. Bueno, ¿hablo a la casa de Tomás Santa Cruz? Buenas tardes, mire, soy Lucero Ibarra. Usted no me conoce. Lo que pasa es que... ¿podría hablar con el papá de Tomás? Ah, no está, anda de viaje. Ay, no sé cómo decirle. Mire, Tomás tuvo un accidente con su novia. Prometida. Le estoy hablando de Monte Alto, el pueblo donde vive Fernanda, la novia. Prometida. Yo creo que lo mejor sería que alguien viniera, porque... ¿Parientes de la paciente Bueno. Fernanda Montenegro? ¿Cómo está nuestra hija, doctor? Bueno, yo creo que ella va a reaccionar favorablemente. Signos vitales, pues, también. Y aunque siga inconsciente. Fracturas no tiene, digo, al menos aparentes. Y tiene algunos golpes leves en diferentes partes del cuerpo. Creo que vamos a tener que esperar a ver cómo reacciona en las próximas... como en unas... 72 horas. ¿Y el joven Tomás Santa Cruz? Bueno, el caso del joven, pues sí, estamos evaluando su condición, ¿verdad? Tomás sufrió un severo traumatismo encefalocraneano. El problema es que no sabemos cómo reaccionará cuando recupere el sentido, si lo llega a recuperar, ¿no?
Creo que en este caso sí vamos a tener que esperar, ¿verdad? Pues unas 72 horas. Ah, igual. No es igual. ¿Por qué no? Porque es distinto. Quisiera yo desearles a ustedes que sean felices y que estén tan contentos como lo estoy el día de hoy yo. Porque básicamente es un privilegio y es un placer acompañarlos cada mañana. El día de hoy vamos a hacer filete de cerdo envuelto en pasta de hojaldre. Vamos a nuestros ingredientes. Aquí tenemos nuestros... Tenemos un delicioso vino tinto de Santa Cruz. Bueno, no está mal pensado. Entró en estado de coma. Puede recuperar la conciencia en horas, en días o hasta meses, años. ¿Y Tomás, doctor? Bueno, él sí salió de peligro, ¿verdad? Aunque su estado sigue siendo, pues, delicado, ¿no? De hecho, se presentó un cuadro con el que no contábamos. ¿Qué tiene? Amnesia. Sí, se acuerda de cosas, pero no de todo. Y ni siquiera se acuerda que existe Monte Alto. Así que si nos ve no va a saber quiénes somos. Ay, pobrecito. A lo mejor, como dice mi mamá, por algo pasan las cosas. Si no se acuerda del accidente, no va a sufrir porque lo tuvo. A lo mejor ni de Fernanda se va a acordar. Es como si nunca hubiera sido su novio. ¿Qué hace un coche así en este pueblo? ¡Tomás! Claro que sí. Digamos, en este momento firmo la salida del paciente. Nada más vamos a prepararlo, ¿verdad? Le voy a pedir que mientras, pues, espere un momento. Se lo llevan. Qué triste. Y cuando recobre la memoria ni siquiera se va a acordar que nos conocimos. Ay, la vida no es justa. No. Ya vámonos, no tenemos nada que hacer aquí. Lucy. La vida no es justa. Pero uno puede hacer que las cosas cambien. Ven. ¿Qué haces? Disculpe, señor. ¿Usted viene a buscar a Tomás Santa Cruz? Sí, así es. ¿Ustedes lo conocen? Uy, por supuesto. Qué bien. ¿Y de mera casualidad no conocerán a su novia? Prometida. Bueno, prometida. Lo que pasa es que quiero hablar con ella para ver si está bien. Sí, ella está muy bien. Afortunadamente aquí la tiene presente. Perdón. Soy Anselmo Ulloa, secretario y chofer de la familia Santa Cruz. Fernanda Montenegro, mucho gusto. Mucho gusto. Lucero Ibarra. Mi amiga estaba ansiosa esperándolo para acompañar a Tomás a la capital y cuidarlo y conocer a su papá y... Oye, Lucero... Fernuchis, te voy a extrañar, amiga. Te volviste loca como una cabra. Sí, nos volvimos locas. Ay, Tomás no se acuerda de nada. Y Fernanda siempre comentó que nadie la conocía allá en la capital. Me muero del nervio. Ay, pero me encanta la idea.
¿Qué va a pasar cuando Fernanda salga del hospital y pregunte por Tomás? Nada. Puede pasar mucho tiempo. Y mientras... ya se nos ocurrirá algo. Bueno. La que sí se va a morir cuando sepa que te fuiste es tu mamá. ¿Y tu papá? No te quiero contar. Ya sé. Háblales en la nochecita y diles que decidí salir unos días del pueblo. Ay, ya, luego les hablo desde México. Todo va a salir bien, vas a ver. No, Rosita, ¿en qué broncas me metes? Nos metemos, Chulis. Yo siempre quise ser como Fernucci. Ahora voy a poder vivir su vida. Voy a poder viajar. Voy a poder conocer otros lugares, otras personas, otros platillos. Voy a poder cumplir mis sueños. Vámonos. Te voy a extrañar, Rosita. Señorita Fernanda. Estamos listos para partir. Buenas tardes. ¿De verdad no me reconoce? No se preocupe, mi señor. Ya va a ver, como dijo el doctor, esto es propiamente temporal. Se va a acordar de todo pronto. ¿Verdad? ¿Está bien el aire, señorita? Sí. Aquí no tenemos smog como en la capital. No, me refiero al aire acondicionado. Que sí está bien. Ah. ¿Eh? Sí, supongo que está bien. Aquí se termina la sopa, donde al final la gordita, con la ayuda de su amiga, le dio sabor al caldo. Así pues, nos disponemos a preparar. Órale, ¿esto es una casa o un hotel? Es mi casa. Hola, Trini. Bien, joven, ya se está acordando de todo, ¿verdad? No, no se acuerda de nada. ¿Verdad que no te acuerdas de nada, Tomás? Trini, hazte cargo de esto, por favor. Tu papá ya no te va a tarde en volver, ¿eh? Fue a Veracruz. Perdón, claro, es que no te acuerdas. Perdón, Tomasita. Es la señora Emilia, la madre del joven Tomás. ¿Y dónde está? En el cielo. Pensé que el joven Tomás se lo había dicho. Lo que pasa es que a Tomás no le gusta hablar de temas tristes. Qué raro.
Si él la recuerda con mucho cariño. Ahora sí que no es un tema del que le disguste hablar, al contrario, le gusta hablar de ella. Toma, Tomás. ¿Cómo te sientes? Más o menos, me está doliendo el cuello. Tomás. Ay, gracias a Dios. ¿Cómo estás? ¿Qué te pasó en la cabeza? Nada, Ay, le quedó medio abollada por el madrazo que se dio. ¿Perdón? Es la novia de Tomasito, señor. Bueno, creo que sí. Me llamo Fernanda. Oiga, yo no creo que sea buena idea que le fume encima a su hijo. ¿Que no ve que está todo desconchiflado y el humo le hace mal? A lo mejor me voy a mi cuarto con permiso. Lo voy a acompañar. ¿Está bien? Yo voy a tener una plática con Fernanda. Una plática muy importante. Pásale, pues. ¿Te puedes quedar a dormir aquí hoy en la noche? Porque supongo que mañana te regresas a tu pueblo. No, ¿cómo creen? ¿No voy a dejar solo a Tomás? Mira, yo no suelo meterme en la vida de mi hijo, pero esta vez lo voy a hacer. Regrésate a tu pueblo, él aquí va a estar muy bien atendido. Pero yo lo quiero acompañar, de verdad. No es necesario. Si quieres pueden hablarse por teléfono, mandarse cartas, mail, lo que quieran. Tomás necesita descansar para recuperarse y volver a trabajar. Lo menos que necesita ahora es una noviecita que no esté perturbando. Soy su prometida, nos vamos a casar. Tomás nunca me dijo que pensara casarse. Ay, lo decidió allá en mi pueblo. Dijo que quería cambiar de vida, que quería una vida más simple y auténtica, como la mía. Pues debe haber sido una broma o estaba aturdido por el golpe. Fue antes del calaverazo. Estaba en sus 5 sentidos cuando me lo dijo. Incluso me dijo, dice, imagínate que los dos viviéramos juntos en Monte Alto, sería... ¡No! ¡No, claro que no! Tomás todavía tiene mucho que hacer, mucho que producir, mucho... Sí, ¿qué pasa, Margarita, ahora? No, cancele. Cancele todo, sí. Me acaba de caer la bomba atómica en mi casa. Gracias, muñeca. Que Dios te bendiga. Buenas noches. Órale, vieja, para la cena. ¿Y ahora? ¿Y eso tú? ¿Esto casaste? No, hombre, a este pobre lo acaban de atropellar aquí afuerita nomás. Pero pues me dije, ay, caray, las estuve busque en la madrugada. No te digo que siempre me andas cambiando mis cosas de lugar, hombre, pues, ¿cuándo vas a entender? ¿Qué? ¿Qué te pasa, mujer? ¡Ay, Lautaro! No sabes la angustia que estoy viviendo. Lucerito me habló para decirme que Rosita había decidido irse unos días del pueblo y que ahí luego me avisa para decirme dónde está. ¡Carajo! ¿Dónde dejé mi escopeta, pues? Lautaro, ¿qué locura vas a cometer? Si Lucerito solamente me habló por teléfono para darme el recado, pues, chirrión. No, si nomás quería saber dónde la había dejado. O sea que no te importa que tu hija se haya ido. Tranquila, mujer. Se ha ido a una de esas excursiones que luego organizan las madres esas del Sagrado Verbo, pues. Tranquilícese ya, mi vieja chula. Tranquila, pues, no pasa nada. Rosita, ¿dónde está, chiquita? No más que, pues, ahora
ahora quién va a preparar la cena, pues? Tranquilícese ya, pues. Yo me cocino el pollo ese, hombre. Pero ya, tranquila. Buenos días. Buenos días. Ay, no me mires así que me da cosa. Como si me estuvieras acusando de algo. Porque no tienes nada de qué acusarme, ¿verdad? Yo no he hecho nada malo, ¿verdad, Tomás? Haz un esfuerzo. Acuérdate de mí. Me quieres más que a nadie en el mundo. Yo te decía, te digo mi rey. Dime Fernanda, mi rey. Fernanda. ¡Ya! ¡Basta! No me trates como si fuera un idiota. No te enojes. Este sueño es lo único que me queda. Enamórate de mí. Soy buena persona, sé cocinar y tengo un corazón enorme. Solo que nadie se ha dado cuenta de eso. Quiero recordarte, Fernanda. Pero no puedo. Ay, poco a poco. No vale la pena que te esfuerces ni que te partas la cabeza. Bueno, otra vez. Pero ¿por qué no recuerdo que te quiero? Digo, si eres mi novia, se supone que eres el amor de mi vida, entonces yo debería de quererte sin tener que recordarlo. Porque el corazón no tiene memoria. Ay, qué bonito. No me voy a mover de tu lado, Tomás. No te voy a fallar. El poco tiempo que estuvimos allí en mi pueblo me sirvió para conocerte bien. Conocí tu alma y me gustó. Por eso sé que no te voy a dejar solo, porque tú necesitas que te ayuden aunque no te des cuenta de eso. Yo te quiero ayudar. Felipe. Claro que te entiendo. Digo, además ha de ser una sensación horrible la que estás viviendo. Siento que la cabeza me va a explotar cada vez que trato de recordar. Digo, me acuerdo de mi papá, de Anselmo, de ti, sé que eres el productor de mi programa, entonces ¿por qué carajos no me acuerdo de mi novia? Pues es lógico, güey. Digo, a nosotros ¿hace cuánto que nos conoces? Pues hace mucho tiempo. A ella la conoces, ¿qué? Hace poquito tiempo. Esa es la razón por la cual su recuerdo es mucho más frágil. ¿Será? Pues claro, güey. Digo, ¿sí recuerdas cómo se llama? A ver. Dice que se llama Fernanda. 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 Oye, y es bonita la chava. Está... ¿Sí? Pues está bien, ¿no? Bueno, lo estoy pensando en función del programa. No creas que soy un enfermo, maestro. Felipe, eres un enfermo. Imagínate, la invitamos, ¿no? Al programa. Le hacemos una rueda de prensa anunciando tu noviazgo. Con un vestidito un poquito más ligero, con un escote. Nada más la ven las mujeres. Te presento a Fernanda. Fernanda, Felipe Olivos, él es el productor de mi programa. Mucho gusto. Bueno, yo voy a... Tengo que ir a... Los dejo solos. ¿Qué? ¿Por qué no dices nada? Di algo. Está bien, cabrón. Felipe, no mames, no lo niegues. Cuando viste a Fernanda, sentiste que algo no encajaba. Y lo mismo le pasó a mi papá. ¿Qué? ¿Tanto había cambiado estos últimos meses como para enamorarme de alguien tan... como Fernanda? Mira, olvídate de tu amnesia y de tu gorda, maestro. No lo digas así. Perdón, Tomás, pero es lo que es. Amnesia, cabrón. Me refiero a lo de tu gorda. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Digo, tienes amnesia y una novia gorda, güey. Sí. Ahora, por favor, concéntrate en lo que te quiero decir. Olvídate de tu enfermedad, del sobrepeso de tu novia, de todo, y concéntrate en lo que te quiero decir, Tomás. Señor, tenemos que hacer algo por Corazón de Melón.
¿Qué pasa con el programa? ¿Cómo que qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah, perdón, se me olvidaba que no te acuerdas, ¿verdad? Te voy a recordar. Perdón. Tenemos un rating de mierda. Y tenemos una cantidad de cartas que nos han reclamado por la porquería de recetas que estás dando. ¿Cómo ves? Tenemos que dar un muy buen golpe, Tomás. Se nos va la chambita. Necesitamos recetas originales. Necesitamos que vuelvas a sorprender a tu público. Y yo te exijo, en nombre de todos, que en el próximo programa al aire nos dejes a todos con la boca abierta, güey. Respira, respira. Respira. ¿Qué pasa? Eso mismo te iba a preguntar a ti. ¿Qué te pasa? ¿Y a ti qué te importa? ¿Y sabes qué? Yo estoy hasta la madre de verte todo el día a mi lado con esos ojitos de borrego degollado. Apenas llego a mi casa y descubro que tengo una novia con la cual me voy a casar. Y que mi programa de televisión se está yendo hasta la mierda. ¿Qué? ¿Tan mal estaba haciendo las cosas como para que la vida me castigue de esa manera? ¡No! No hables. No quiero oírte, Fernanda. ¡No quiero oírte! Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Perdóname. Lo que pasa es que no te conozco, Fernanda. No conozco a la mujer que amo y eso me altera. Yo te entiendo. Ay, no. No creo. No recuerdo muchas cosas y eso es desesperante. Parte de mi vida no existe. O podría ser una mentira. Que yo sea un buen chef podría ser una mentira. Nuestro amor podría ser una mentira. Sí. El hecho de que tú y yo seamos novios podría ser una mentira. De lo único que no tienes que dudar nunca es del amor que siento por ti, Tomás. Perdóname. Lo que pasa es que tengo que inventar una receta nueva, algo novedoso, sorprendente, y no se me ocurre nada. Y en aquellos pinches libros de cocina no hay nada nuevo. Mira, primero vamos a apagar el cigarrito. ¿O qué quieres? ¿Que tu platillo quede lleno de ceniza? ¿Cómo vas a saber si quedó salado o no si con esa porquería pierdes el olfato y el gusto? Y segundo, las mejores recetas no son las de los libros, son las que se inventan, las que se hacen de buen humor y con amor. Pero mira, para empezar necesito harina, romero, huevo. ¿Qué vas a hacer? Empanada de salmón. ¿Empanada de salmón? Ay, no mames. ¿Qué? Un invento mío, un día se me ocurrió. Salen buenas. Ok. Primero, el salmón ahumado. Bueno, ayer en Monte Alto yo misma lo ahumo. Lo hago con leña que yo he preparado antes. ¿Cómo? ¿Leña preparada especialmente para ahumar el salmón? De verdad. Froto la leña con el limón y quemo clavo de olor. Así el humo sale perfumado a cítrico. Ese es mi secreto. Y cuando el salmón ya está ahumado, lo desmenuzamos con la mano. Y lo juntamos con las cebollitas que hemos dorado en un sartén con mantequilla, ajo y chile. Mientras, hacemos una mezcla con un chorrito de vino blanco. No, mejor un chorrote. No hay que tenerle miedo a la comida, ¿verdad, mi rey? 4 cucharadas grandes de ricota o crema, da lo mismo. Un huevo y queso rallado. O cubitos de queso, según lo que prefieras.
Mezclamos todo bien. La idea es que la crema o la ricota nos dé la consistencia de una pasta. No puede quedar muy líquido. Al final, le echamos los camarones dorados en mantequilla y juntamos todo con el salmón y la cebolla. Bueno, este es el relleno de nuestra empanada. Aparte, hacemos la masa, cortamos las empanadas, las rellenamos con esto. ¿Y le ponemos un ostión a cada una en vez de un huevo duro o una aceituna? Ostiones, qué delicia. Ay, sí queda para rechuparse los bigotes. Con el huevo en la orilla de la pasta. Y luego cerramos la empanada. Y se aprieta bien con los dedos. A continuación, vamos a hornearlas. Sí, por favor. Unas que ya tenía aquí preparadas. Esto es lo que necesitaba este programa. Los teléfonos no han dejado de sonar pidiendo que repita la receta. Esto es lo que necesitaba este programa. No manches, está delicioso esto. Perdóname que te lo diga, hijo, pero lo mejor que te pudo haber pasado en la vida es quedarte amnésico. Tienes otro humor, otra energía. Eres otro, Tomás. Sí, tal vez, papá. Te voy a presentar a una periodista que te va a hacer una entrevista y fotos del colegio para una revista. No, papá, odio las entrevistas. Lo siento, necesitamos publicidad. Piensa en el restaurante Polanco. Y en el libro. Y en el CD. Fue un éxito. Y todo gracias a ti, Fernanda. Ay, ¿estás contento? Sí, eufórico. Feliz. Soy feliz cuando estoy contigo. Ya sé qué es lo que vamos a hacer. Me acompañas, vamos a la escuela, que tengo que dar mi clase. Y de ahí nos vamos a celebrar, que tengo varias ideas en mente. Ay, vámonos ahorita mismo, Tomás. Esperé tanto que me dijeras una cosa así. Tomás. Ay, no. Lo único que faltaba en este guisado. La piedrita en los frijoles. Ella es Bárbara. Hola, ¿qué? Bárbara. Cierra la boca. No te vayas a tragar una mosca, güey. Mucho gusto. ¿Cómo que Tomás no está? No, mi amor, tranquila. Vinieron por él, se lo llevaron a México. No puedo creer que ese idiota se haya ido sin mí. Es que, Fernandita, Tomás no recuerda nada. Tiene amnesia. Bueno, pero es que de mí se tiene que acordar porque yo soy su novia. Además de que ustedes siempre me dicen que yo soy inolvidable. Ay, Mi amor. Vida, No, tranquila, ¿dónde vas? ¿Qué con México? No, hija, no puedes no puede ir a ningún México. lado, no te puedes levantar. Ay, linda, preciosa, regrésate a tu cama, ¿dónde vas? Fernanda Montenegro, hazle caso a tu madre. Señorita, ¿qué hace usted levantada? Ya me voy. Voy a buscar a Tomás. ¿A Tomás Santa Cruz? Sí, a Tomás Santa Cruz. A Tomás ya se lo llevaron a su casa, a México. Pues por eso. Pero no te preocupes, él está bien, ¿verdad? Sobre todo se fue pues muy bien acompañado, ¿verdad? Por su novia. ¿Cómo que por su novia? ¿De qué novia me está hablando? Su novia, por su novia, ¿cómo se llama? La novia de Tomás. La gordita, ¿cómo se llama? Doctor Bichir, ¿cómo se llama la gordita? Después quisiera venir con cámara de video. También trabajo para un programa de televisión. Tienes una escuela divina, Tomás. Digna de ti. Gracias. ¿Eres consciente de la fama que gozas en estos momentos, de lo que provocas en las mujeres? Ese tema nunca me ha preocupado mucho. ¿Estás seguro? Eres muy guapo. Ay, tienes la piel tan suavecita. Y tu pelo. ¿Cómo te lo cuidas? Yo uso shampoo.
¿No has pensado nunca en ser actor? Con esa cara, con ese cuerpo. No, ya. ¿Qué piensas de la cirugía estética? Que yo que tú no recurriría a ella. Todo lo de Tomás es naturalito, de carne y hueso y no de plástico. Gracias. De nada. Y todo lo que tiene lo tiene muy bien puesto y donde corresponde. Totalmente de acuerdo. ¿Y ella? ¿Quién es? Soy Fernanda Montenegro y soy de Monte Alto. Prometida de Tomás y nos vamos a casar lo antes posible porque nos vamos a casar lo antes posible. Porque estoy embarazada. No te lo había querido decir antes, mi rey, porque todavía tenías la cabeza medio abollada, pero vamos a ser padres. Es así que es la noticia del año. Déjenos solos. Vámonos, 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 muchachos, vámonos. Vámonos. Ándale, reinita. Vámonos. ¿Podrías dejar de hacer eso? Discúlpame, Bárbara, pero creo que no es el mejor momento para seguir con esta entrevista. Yo creo que no puede haber mejor momento que este. Estoy en medio de una primicia. Creo que lo mejor es que sigamos con esto en otro momento. Tengo asuntos que resolver. ¡Ya, basta! Mejor me hablas otro día, ¿sí? No tengo tu teléfono. Mira, te voy a dar mi tarjeta y me hablas después. Dámela, No, ¿por qué? porque es mía. Claro que no, por algo está en mi cartera. Te digo que es mía. ¿La puedo ver? Con todo mi amor eterno. Ups, ¿eso está escrito atrás? Es una antigua novia de Tomás, vieja, viejísima. Del mes antepasado. ¿Eso está escrito? No tengo ni la más remota idea de quién es. Así que Tomás Santa Cruz resultó ser todo un picaflor después de todo. Va a tener un hijo con una, pero acepta fotos de otra. ¡Qué interesante! Te juro que no sé quién es ella. Ni siquiera sé quién soy yo. ¿Y para cuándo esperan la llegada del niño? Yo no sé si puedo tener un hijo con una mujer que apenas conozco. Tenemos 9 meses para acabar de conocernos. Fernanda, no sé si estoy preparado. A duras penas puedo con mi vida. No sé si soy capaz de hacerme cargo de otro ser humano. No hables así. Yo hablo como se me dé mi gana, porque esta es mi casa, esta es mi vida y a ti ni siquiera te conozco. Soy la única mujer que te ha amado con toda su alma, Tomás. La que te ayudó con tu programa, la que cambió su vida por tratar de hacer mejor la tuya. Pero no te preocupes, mañana mismo me voy de esta casa. Mañana me regreso a Monte Alto. Fernanda, no quise... Ay, ¿me dejas sola, por favor? Discúlpame. No me quise alterar. ¿Me dejas sola, Tomás? No. No. Tú no te vas a ir. Vamos a ser padres. La noche antes del accidente, me dijiste que gracias a mí habías cambiado tu forma de ver la vida. Me dijiste que querías una vida distinta, una vida simple, auténtica como la mía. Me dijiste también que yo te había hecho recordar lo que sentías en el estómago cuando estabas frente a una olla, cuando tenías que empezar a crear usando tus propias manos. Y que ahora estoy tan ocupado en armar el menú de un nuevo restaurante, o en preparar mi programa de televisión, o en dar mis clases. Según tú, yo te hice descubrir que tenías que parar para volver a enamorarte de lo que haces. Por eso estoy aquí. ¿Quién eres? Ay, solo una gorda que te ama. La mujer que quiere que vuelvas a amar a tu profesión, a tu vida, a ti. Pero no te preocupes. Mañana me voy.
sabía nada, ¿verdad, viejo? Sí. Digo, no sabía nada. Rosa lo planeó todo. Ella quería quitarme a mi novio. Quería irse con él a la capital. Estoy segura que tiene que haber una explicación. La única explicación es que Rosa me jugó chueco. Tal vez Tomás la obligó a irse con él, Fernandita. ¡No! Ella siempre me tuvo envidia. ¿Qué creen que yo no me daba cuenta de eso? Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Les ofrezco algo de tomar y un rico pastel de elote. ¿Estás llorando por la cebolla o por mi culpa? Las dos cosas. Mira, estoy preparando un pastel de elote salado. Mi platillo favorito también lo inventé yo. Y preparé arroz con camarones por si querían. Gracias. Cuando era chica y estaba triste por algo, mi mamá siempre me hacía cocinar. Por eso ahora cada vez que estoy triste o que tengo una pena, prendo el fuego de la estufa o abro el refrigerador buscando algo que preparar. Ay, huele el olor salado del elote mezclado con el azúcar dulce. Ay, me levanta el ánimo. Ah, toma. Te preparé una leche con naranja, buenísima para el insomnio. Te la iba a llevar hace un rato a tu cuarto. Gracias. De hecho, yo no podía dormir. Lo supuse. Con la noticia que te di. Qué curioso que no estés fumando. Decidí dejarlo. Oye, lo que me dijiste allá en el jardín fue muy bonito. Es la pura verdad, pero pues ya da lo mismo. Ya tomé una decisión y no quiero que trates de hacerme cambiar de opinión, ¿eh? Déjame al menos hacer el intento. Ay, lo que puedes hacer es ayudarme a picar cebolla si quieres. Ay, qué rápido. Bueno, son años de práctica. Si quieres, luego te enseño. No me gusta cuando pican así las cosas. Me da la impresión que no tienen tiempo para cocinar, que solo quieren salir rápido de la cocina. La cebolla hay que picarla despacio, con calma. A ella le gusta que la piquen. Para eso nació. Mira, así. Hueles a vainilla. Me encanta la vainilla. Hacía mucho tiempo que no olía algo con tanta fuerza. Ya me habías dicho eso. Nunca había conocido a alguien como tú. Con olor a vainilla, a hierbas. Ese olor tan delicioso. Con manos mágicas. Con esa capacidad de hacer un milagro cada vez que prepara un platillo. Tú eres un milagro. Un milagro de la cocina.
¿Qué va a pasar el día que recobres la memoria? ¿Qué va a pasar conmigo? No sé. Dímelo tú. En mis sueños tú me eliges a mí, para siempre. Ponemos juntos un restaurante, criamos a nuestros hijos. Una vida simple, pero feliz. Me gustaría tener una vida simple. ¿Qué se hace ahora cuando se acabaron las palabras? Órale, hasta que se te hizo, manita. ¿Es cierto? ¿Mande? ¿Es cierto lo del embarazo? Lo acabo de escuchar en la tele. ¿En la tele? ¿En la tele? ¿Es verdad o no? Tomás, dime, ¿es publicidad o qué? Bien guardadita se tenía la sorpresa, pero así es. Tomás Santa Cruz, el famoso chef profesional, será padre dentro de algunos meses. Tenemos en exclusiva para nuestro programa, Verdades y Mentiras, la fotografía de la futura esposa de Tomás. Sabemos que la afortunada que logró atrapar al guapísimo Tomás Santa Cruz se llama Fernanda Montenegro y es de un pueblito llamado Monte Alto. Verdades y Mentiras les desea un feliz matrimonio a esta pareja y ojalá nos inviten a la boda. ¿Quién creen que se divorcia? Se los digo. ¡Desgraciado! Tiene que ser un error. En la tele siempre dicen tantas cosas que no son ciertas. Sí, claro. Que se va a casar con Tomás Santa Cruz. Eso también es un error. ¿Porque está embarazada de él? ¡Eso dijo! Otro error. Ay, Dios. Yo tengo que encontrar rápido a mi hija. Yo siempre supe que los artistas eran unos degenerados. Oye, vieja. ¿Y ahora dónde guardaste mi escopeta, pues? Ay, Lautaro. ¿Qué vas a hacer? Mañana mismo nos vamos para la capital a buscar a nuestra hija. Y le voy a llenar de plomo la cabeza a ese pinche cocinero de mala muerte, ahora verás. Yo sé dónde trabaja y dónde vive Tomás. Esa gorda no puede estar embarazada de mi rey. Fernandita. Cálmese, vieja. Por favor, déjame sola. No. Tú y yo estamos juntos en esto. Y juntos vamos a salir adelante. Es que tú no entiendes nada. Yo entiendo más de lo que tú crees. Yo he tenido que vivir con esto muchos años. Sé que debió haber sido muy desagradable ver tu foto en pantalla. Es horrible. Bueno, sí, no es una buena foto, pero lo importante es que tú y yo estamos juntos. Tomás, ya es hora de que tú y yo hablemos con la verdad. Tienes razón. Yo también tengo algo que decirte. Es que no va a ser fácil. Te amo. Tomás, en realidad yo no soy... Mande. Te amo. Te amo con todo el corazón. No me puedo seguir negando este sentimiento. Te amo, te necesito. Mi vida cambió cuando te conocí, cuando te dejé entrar en ella. Amarte ha sido lo mejor que me ha pasado. Ay, no me digas eso. Pensé que eso querías oír. Sí, habría dado mi vida entera por escucharte decir eso, pero ahora... Te necesito para seguir viviendo. Déjame hacerte feliz. Dame chance para demostrarte que puedo ser un buen marido y un buen padre para el hijo que vamos a tener. Ay, ese embarazo. Te amo. Me odio. Te amo. Te amo. Y quiero que aparezcas en pantalla conmigo mañana. Sí. Quiero que tú también participes en Corazón de Melón. No es justo que me lleve yo el crédito por las recetas que tú me das. Ya te dije, estamos en esto juntos. Y juntos vamos a estar. Para siempre. ¿Qué dices? Ay, ¿qué podría decirte? ¿Aceptas mi ofrecimiento? Ay, si pudiera inventaría más horas del día para estar más tiempo contigo, Tomás. Claro que acepto. Órale. Tomás Santa Cruz me está besando. Basta, Rosa María. Dile la verdad. Dile que no eres una perita en dulce, que inventaste todo como si estuvieras ideando un menú. Mañana.
Nada, mi rey, tú bésame. Tú y yo tenemos que hablar. No, papá, estoy cansado. Ha sido un día largo. No voy a dejar que esa gorda se case contigo. Si es por lo del hijo, no te preocupes. Le vamos a mandar dinero a su pueblo, no le va a faltar nada. No vamos a dejar que una gorda embarazada nos eche a perder el numerito. En este momento de tu carrera, lo que menos necesitas es que tus admiradoras se desilusionan de ti. ¿Tú qué sabes lo que yo necesito? Lo sé mejor que nadie porque soy tu padre y me preocupo por tu carrera. Y además soy tu manager. Yo amo a esa gorda. ¿Tú amas tu profesión? Sí, y descubrí que ella la amo también. Y sueño con una vida tranquila, simple, auténtica y feliz. ¿Tú has sido feliz? ¿No? No. No, apenas comienzo a hacerlo. Y aunque tú no lo quieras, yo voy a defender esa felicidad. Yo voy a impedir que hagas una locura. Por algo eres mi hijo. Y mi cliente. Fíjate que el que ahora va a tener un hijo soy yo. Y en él estoy pensando. Buenas noches. Pues saqué la gordita, ¿verdad? Te vas a hacer famosa. Pobrecita. Imagínate. Ahora todo el mundo va a querer saber de ti. Va a cambiar tu vida radicalmente. Van a querer saber con quién sales, qué haces. Van a conocer todo el mundo. Millones de personas tu nombre. Imagínate. Tu casa, tu familia. La verdad, a mí no me gustaría, ¿eh? Ulises, ¿aquí te hablan? Por favor, pásenle que ya llegaron tarde. ¿Me habla a mí, mi amigo? Sí, a Quiero ser la ustedes. primera. Órale, vieja, vente. Si podemos pasar, pues órale, para adentro. ¿Pueden seguirme, por favor? ¿Es por aquí? Espérate, vieja, es por acá. Ah, mira, ahí dice corazón de melón. ¿Estás bien? Ay, me tiemblan tanto las manos que no las siento y la lengua se me murió. Tomás, yo creo que esto es el inicio de un ataque, no sé. Mi amor, voy a estar a tu lado, no te va a pasar nada. ¿Y si meto las patas? ¿Te ayudo a sacarlas? Y posiciones, por favor, prevenidos para salir al aire. Ay, no, yo tengo que ir al baño, de verdad. Se me olvidó algo en la casa. ¿Les importa si regreso mañana? Es que se me juntó muchísima ropa que lavar. No, tú relájate y diviértete. Prevenidos, silencio, por favor. Me llamo Rosa. 4, 3, 2. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy Tomás Santa Cruz y quiero darles la bienvenida a otro programa más de Corazón de Melón. Antes de comenzar, quisiera presentarles a alguien muy especial para mí. Alguien que estoy seguro que les va a cambiar la vida, como me la ha cambiado a mí.
para siempre. Ella es... Rosa. No me llamo Fernanda Montenegro. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? El día de hoy vamos a preparar michotes de carnero con salsa de tamarindo rellena de pechuga rellena Tomás, con salsa de te mentí. tamarindo. No me llamo Fernanda Montenegro. Estamos al aire. Para hacer estos platillos vamos a utilizar chocolate. Corte, vamos a comerciales o hagan algo. No. Sigan. Es como un reality show. Tomás, yo me llamo... ¡Rosa, moscoso! Ay, mamita. Espérame. Bueno, ¿se puede saber qué tienes en la cabeza, mijita? ¿Por qué te desapareciste así como así? De un día para otro nomás. Llamen a seguridad. ¡Seguridad! ¡Ándale! ¡Contéstame! Justo me den contacto. Ay. Qué gusto me da verte. Pinche gorda. Omar. Ay. Mire qué linda se ve la niña. Preciosa, mi vida. Igualita que usted. Fernanda, perdóname, por favor. ¿Te sientes mejor? Sí. Ahora la que se va a ir al hospital eres tú. ¡Fernanda, basta! ¿A quién de las dos le hablas? A ti. Tú te llamas Fernanda, ¿no? Y tú te llamas Rosa. Pero me gusta que me digan Rosita. ¡Tú! Embarazaste a mi hija, desgraciado. Y después la secuestraste, ¿verdad? Espérese, mija, que yo sé lo que estoy haciendo. ¿Qué pasa con seguridad? ¿Qué pasa con seguridad? Pero eso lo vamos a solucionar ahora mismo, mi amigo. ¡Ay, ya basta, papá! ¡Ya! ¡Bájale! Pues. No estoy embarazada. ¿No? No. ¿No? Yo me aproveché de tu amnesia. Yo nunca fui tu novia, Tomás. Remate musical. Repito, remate musical. Ella es Fernanda Montenegro, la verdadera Fernanda. Tu novia. Yo me hice pasar por ella. Eso es precisamente lo que venía a recordarte, mi rey. Yo soy tu verdadera novia. Estamos en posición. Señor. Sí. ¿Quién lo llamó? Yo solo le estaba pidiendo a la vida una oportunidad de demostrarme y demostrarte a ti y a todos que yo también valía la pena, que yo también podía querer y ser querida. ¿Entra música triste? Sí, triste. Solo que las cosas empezaron a complicarse y la mentira fue creciendo. Tomás, no todo lo que te he dicho es mentira. Te amo. Te lo juro. Te amo con todo mi corazón. No. Mejor déjala sola. Perdóname, muchacho. Fuímonos, vieja. Espérate. ¿Qué? ¿Dónde quedó mi escopeta?
No, por favor, Fernanda, yo ya no quiero recordar. No quiero saber nada. Tomás. Quiero estar solo. Ay, yo me voy contigo. Déjalo. Yo me encargo de esto. A ver. Oye, ¿no te gustaría trabajar de modelo en un programa que está a punto de salir al aire? ¿De verdad? Ay, pero claro. Si ese es mi sueño. Entonces, espérame aquí. Yo arreglo un par de cosas y ahorita estoy contigo. Ay, gracias. Te vas a hacer famosa, ¿lo sabes? Sucedió lo que tenía que pasar, hijo. Era obvio que esa mujer lo único que quería era aprovecharse de ti y de tu accidente. Pero mira, bien manejada esa noticia nos puede ayudar muchísimo en tu carrera. Pero bueno, ahora lo que tenemos que hacer es concentrarnos en lo del restaurante Polanco y... Bueno, tú sabes que a mí no me gusta meterme en tu vida, pero trabajando duro, hijo, vas a salir muy rápido de esto. Te conozco. Eres un triunfador, hijo, como yo. ¿Tomás? El menú de mi vida resultó un desastre. Creo que se me pasó de condimentos y aparte de Lucero, al resto del mundo le quedó un mal sabor de boca. Me miraban como si yo hubiese sido una ladrona o una asesina. Ladrona era porque le había robado el nombre a una amiga. Pero asesina, pues también, porque había matado los sueños y las ilusiones de Tomás. Los marranos mentirosos también saben la Chamacos, ya dejen de molestar. ¿Hasta cuándo? ¿Nadie va a ser capaz de perdonarme por lo que hice? ¿Te hiciste daño? Déjame ayudarte. ¿Qué haces aquí? Te venía a decir que ya había recuperado la memoria cuando tú y yo hicimos el amor. ¿Ya habías recordado todo? Sí. Sabía muy bien qué estaba haciendo y con quién. ¿Y sabes qué más? Sucede que en todos mis recuerdos estás tú. En los buenos, en los malos, en los que sí existieron y los que tú inventaste, pero ahí estás. Siempre. Es que no tuve tiempo de darte explicaciones, Tomás. Y yo no quise escuchar explicaciones, Rosita. Pero ya habrá tiempo, Rosita. Tenemos mucho tiempo juntos por delante. Me voy a quedar a vivir aquí, en Monte Alto. Rosa Moscoso, te necesito. Te necesito para vivir, para amar, para gozar la vida. Dame una segunda oportunidad, Rosita. Pero... ¿Y Fernanda? Fernanda fue un error. Yo no la amo. Dime algo. Te amo. No sé qué más podría decirte. Y yo también te amo. Te amo porque te conocí el alma. Y me gustó. Entonces sí quedó un buen sabor de boca. El más delicioso. Pero nos falta algo.
La idea es que hay que revolver los ingredientes, incorporándolos poco a poco, pero por favor, no usen la cuchara, usen las manos. A la comida no hay que tenerle miedo, hay que sentirla, hay que palparla, ¿ok? ¡Lucero! Ya están listas las empanadas de salmón para la mesa 4. Llévatelas. Órale. Ya acaban de llegar 3 clientes más. O sea que estamos llenos. Hasta el copete. Y a mí me duelen las patas. Ay, ni te quejes, que estamos juntas todo el día y te pago mejor que a nadie, ¿eh? Estamos mejor que nunca, ¿verdad? Mejor que nunca. Y nuestra bellísima decán nos hace el favor de entregarle sus pasteles a estos niños ganadores que han pasado horas y horas de diversión en este programa. El pastelazo madrolón. Órale, ya, llévatelas. Siempre yo. Todo yo. Y Anselmo ahí atacado de la risa viendo la tele. ¡Anselmo! Te voy a llevar de regreso a México con el papá de Tomás, ¿eh? Oye, ¿qué pasó con esas empanadas de la mesa? La están esperando, mi reina chula, preciosa, de veras, la estaban esperando, se pasan. Anselmo. Permítame. Yo más crema. ¿Quieres algo más, papá? No, todo está buenísimo. Hola, María. Ya llegó el autobús. En una sola fila, por favor. A documentar una sola fila. Foto, restaurante Corazón de Melón. Pasen a visitar. No, no, no se levanten. Se me olvidaba algo. ¿Qué pasa ahora, Margarita? No me entendió. No me interesa el embarque. No, para nada. Sí. Me vale madres. Sí, todo. Sí, ya me voy de viaje, estoy de salida. A Monte Alto. No voy de negocios, voy a una comida. Sí, se come muy bien. No hay bolovanes ahí, Margarita. Sí, me llevo el celular. Ahí.